Bueno, en este momento vamos a entrar al segundo espacio, un espacio maravilloso que vamos a tener con nuestro queridísimo profe Diego Alejandro Palacios, donde nos va a definir el término de la ociagogía y su relación con la neuropsicología y la recreación, y otro término que también tienen, que es excelente trabajo. Entonces, para antes de iniciar, por favor, la profe Patricia me colabora, abre el micrófono, la camarita y se nos presenta con su nombre completo, a qué se dedica y de dónde nos acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Rivas, soy del municipio de Candelaria, trabajo con el área de atletismo. Bienvenida, mi profe Patricia Rivas. Gracias. Ahora hacemos la invitación al profe Andrés Campas. Profe Andrés Campas, puede abrir su cámara y nos cuenta desde dónde está. Buenos días, mi nombre es Andrés Campas, me desempeño en el área de entrenamiento deportivo, en el área de pesas, de gimnasio, y estoy en la ciudad de Cali, Cali Valle. Muchas gracias, mi profe, por estar aquí. Hacemos la invitación ahora a la profe Narcisa Trujillo. Profe Narcisa Trujillo, por favor. Camarita y Muy buenos cuéntenos. días con todos. Mil disculpas por el retraso. La verdad, el internet no me funcionaba. Soy Narcisa Trujillo, profesora de educación física. También practico el atletismo y también trabajo con chicos de Olimpiadas Especiales. ¿Desde dónde nos acompaña, profe? Soy de Ecuador. Ok. Bienvenida, profe. Qué gusto tenerla aquí. Gracias, mi profe. José Lenis, creo que ya se presentó. José Lenis. Buenos días, mi nombre es José Lenin, yo soy monitor de atletismo de Candelaria Valle. Muchas gracias. Muy bien, José, bienvenido. Eh, John Hanson Candelo, por favor, nos abre el micrófono, John Hanson. Muy buenos días, mi nombre es Johnson Candelo Valencia, monitor de fútbol de Candelaria Valle. Ok, muy bien. Tienes algunos problemas con la señal, es mejor que cierre la cámara para que no te gaste tantos datos. Pero bienvenido, mi profe John Hanson Ok, Candelo. muy bien. ¿Tienes algunos problemas con la señal? Mejor que cierre la cámara. Dale, profe. No que ahora el amiguito, cuando llamó el primer grupo. Sí, sí, sino que ya habíamos arrancado y no lo alcancé a ver por la presentación, mi profe, ofrezco excusas. Porfa, alguien me hizo falta de su presentación, alguien que no haya podido presentarse, que haya tenido algún inconveniente para dar inicio a esta segunda parte. Bueno, profe Diego, arranquemos la descarga. Bueno, entonces, pues, a las personas que no había saludado, pues un muy buen día para ustedes. Vamos a hablar entonces como ustedes tienen una línea que está relacionada con con lo que es la psicología, vamos a hablar de algo que se llama ociagogía, una herramienta neuropsicológica pues de recreación. Entonces, mi nombre es Diego Palacios, yo soy licenciado en recreación, especialista en neuropsicología escolar. Hago parte de dos organizaciones, la Red Recreativa y el Consejo Colombiano de Recreación. Bueno,
Entonces vamos a entrar en una definición y me voy a salir de esta presentación para ir a otra con ustedes para, para ser un poco más claro en definir la ociagogía, ya que este tema es un poco más complejo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a definir la ociagogía. Eh, este tema de la magia del proceso ociagógico es porque siempre que nosotros hablamos de magia, pues hablamos de ilusión y este es un tema que a nosotros nos ha cambiado la vida y nos ilusiona un poco. Y la historia empieza con algo muy triste, empieza con algo muy triste y es que nosotros, bueno, en mi caso personal, hace muchos años cuando estaba en el pregrado, me encontré con un profe. Todos tenemos siempre algún profe que recordamos por cosas buenas, otros profes que recordamos por cosas malas. Este profe lo recuerdo por esta experiencia específica. Y es que estábamos hablando de grandes autores contemporáneos del ocio, la recreación y demás, y había posturas con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces yo dije que no estaba de acuerdo con X y Y postura de diferentes pedagogos y demás, pues manifestándoles que este momento histórico nos lleva a repensarnos y él me dijo, pero ¿usted quién es? ¿Usted quién es en este mundo de la academia? Si usted no es nadie, pues no puede aportar. O sea, que usted sea algo. Yo, tengo que crear algo. Entonces mi meta fue crear algún concepto. Entonces, en ese tema de, de, de crear algún concepto, empezamos a hablar de algo y es que hay un mito que se llama los estilos de aprendizaje. Entonces, que cada persona aprende diferente, que usted es visual, que usted es auditivo, que usted es X, Y, Z. Y esto pues ha sido, digamos que, refutado por el doctor Felipe Newton de la Facultad de Medicina de la Universidad de Swansea en Reino Unido. Y empezó a hablar de que no es que usted tenga un estilo de aprender diferente. Hay unas áreas del cerebro que se encargan de su aprendizaje y la forma como usted accede a cierto tipo de información, pues obedece a unas funciones. Entonces, de eso hablaremos ahorita un poco más adelante. Entonces ya empezamos a encontrar que la ociagogía no es igual al ocio educativo, ¿sí? Hay una diferencia grande en pensar, porque hay mucho escrito en tema de ocio educativo y pues no es lo mismo. Y empezamos con algo que es la construcción del concepto, pero para construirlo hay que hacer una deconstrucción. Entonces, para llegar a esta deconstrucción, pues entendemos que hay una palabra que usamos por todo lado, que es la palabra pedagogía. Pedagogía, pues el peda viene del paidos, que significa niños. Entonces, por ejemplo, en el peda encontramos la pediatría, que son médicos para niños, y encontramos en otros extremos, por ejemplo, la pedofilia, donde es una persona que disfruta algún tipo de comportamiento sexual con niños. Entonces, la peda o el peda está relacionado sí o sí a niños. Es una construcción etimológica. Entonces, por ejemplo, cuando usted le dicen que haga una pedagogía para, pues allá, por ejemplo, en el sistema de transporte de Cali es el mío, pues usted no va a hacer eso para niños. Entonces, siempre encontramos que la palabra no es para lo que fue creada. Y así las cosas cuando encontramos también el ageos es acompañamiento. Entonces, encontramos que el pedagogo no era el maestro, no era el docente, no era el educador, era, pues, para hablarlo coloquialmente, era el niñero, era el que acompañaba al niño a donde el maestro, el pedagogo, y le decía, mire, ahí está, ahí por esa vía pasan las carretas, entonces tenga cuidado porque lo puede atropellar un caballo. Mire, el pasto es verde, el agua moja, si usted, el barro lo va a ensuciar. Le da unos conceptos, unas realidades de la vida, pero no era el maestro que se encargaba de enseñarle las artes y las letras. Haciendo esta deconstrucción, pues entendimos que aparte de la pedagogía, existen otros bastantes conceptos
que es para el acompañamiento formativo a diferentes personas por grupo etario. Es decir, encontramos la ebegogía, que es el acompañamiento formativo a adolescentes, encontramos la gerontología, que es el acompañamiento a persona mayor, encontramos la eutagogía, que es como que habla de los estilos propios de aprendizaje, lo que serían procesos propios de donde usted decida aprender. Encontramos la antropología, y la antropología se encarga de hacer la relación y el acompañamiento en el aprendizaje desde el niño hasta el fin de sus días. Y encontramos la andragogía. La andragogía es el acompañamiento formativo pues, a personas adultas. Pero como los, las palabras y los conceptos evolucionan, entonces pedagogía se usa actualmente englobado para hablar de todo lo que tenga que ver con educación, formación y demás. Entonces, por ejemplo, tenemos una Universidad Pedagógica Nacional. Y esta Universidad Pedagógica Nacional no solo le enseña a los docentes, a los futuros docentes a trabajar con niños, sino pues lógicamente también enseña el trabajo con adultos, con adolescentes y demás. Pero esos son evoluciones y pues usos del concepto. Así las cosas, cuando nosotros empezamos a entender y a deconstruir conceptos, nos encontramos con la línea del ocio y voy a hacer una parada técnica acá y les voy a preguntar si ustedes ya han abordado la diferencia entre ocio y recreación, ¿sí? Pues para saber si hacemos ese abordaje o si ustedes ya lo tienen. Profe, le sugiero que podríamos abordarlo debido a que como hemos tenido algunas referencias de otros países, como México, que hizo una interferencia ha estado como en dos ocasiones. Entonces, cada país tiene como una conceptualización que se diferencia bastante y en lo que he podido observar, digamos que la conceptualización es muy somera, o sea, no se profundiza en estos términos como lo tiene el Consejo Nacional de Recreación. Correcto. Entonces, así las cosas, bueno, recreación es un concepto que se habla a nivel Latinoamérica. Recreación es un concepto que se habla a nivel Latinoamérica. Eh, Etimológicamente, si descomponemos la palabra recreación, re es volver a hacer y crear entonces, en este caso es recrear, es volver a crear. A volver a crear, volver a crear, que es ese estímulo lúdico que tiene la persona para ser feliz, eso es recrear, ¿sí? Básicamente, definiéndolo etimológicamente y sin romanticismo. En Latinoamérica, con excepción de Brasil, se maneja el tema de recreación. Brasil es un caso particular y ya les voy a decir por qué. En Europa se maneja un concepto de ocio, ¿sí? Y ese concepto migra también a Estados Unidos, donde ahí se habla un poco más del ocio que de la recreación. Se manejan los dos conceptos, pero un poco más del ocio. El ocio es diferente a la ociosidad. La ociosidad es eso que le decían a uno las abuelas que, ay, deben ser ocioso ahí sin hacer nada. Y eso es ociosidad. Pero si nos enfocamos en el concepto del ocio que, que tenían, por ejemplo, los antiguos griegos, entonces ese concepto de ocio nos lleva a pensar al ocio como fin. El ocio es el fin al que uno quiere llegar, donde va disfrutando plenamente de su vida a través de acciones e intervenciones recreativas. Y aquí tengo que hacer otro paréntesis, y es enfocarnos en algo que es la lúdica. La lúdica es una dimensión del ser humano, la dimensión que te lleva a ser feliz, a gozar, a disfrutar. Y la lúdica no es lo mismo que trabajan, por ejemplo, las profesoras de preescolar que le dicen vaya, haga una lúdica. Y eso está pues, mal usado el concepto, porque cuando le dicen vaya, haga una lúdica, se entiende que es como vaya, haga un juego. Pero la lúdica no es lo mismo que juego. Todo juego es lúdico, más no todo lo lúdico es juego. Es una frase del doctorado en recreación.
En ese orden de ideas, entendiendo que la lúdica es una dimensión del ser humano que busca el enriquecimiento de la persona en el pleno uso de su goce, su disfrute, su construcción como ser humano a través del placer por hacer las cosas, en ese camino se encuentra con la recreación. A través de la recreación, pues usted logra disfrutar muchísimas cosas. Y ahí hay una diferencia sustancial y abismal con el deporte, con la educación física, con la actividad física. Entonces, también pues voy a hacer este paréntesis por temas de seguirnos entendiendo. La actividad física es cualquier movimiento superior al metabolismo basal. Eso lo decía Garner por allá hace mucho tiempo. Entonces, si usted, eh, todo el mundo hace actividad física, todo ser humano. Incluso cuando las personas se encuentran en el llamado estado de coma, que es algo como una suspensión inanimada, tienen que hacer actividad física asistida. ¿Por qué? Porque la actividad física ayuda a que mejore la circulación y que funcionen los diferentes elementos de su cuerpo. Cuando la persona tiene una comorbilidad, algún problema de lo que se denomina como una discapacidad, pues tiene que atender a movilizar, así sea en terapia, algunas partes de su cuerpo porque tiene que generar circulación. Entonces, todo ser humano realiza actividad. Incluso, como les decía, las personas en estado de suspensión inanimada, llamado estado de coma, realizan algo que se llama actividad física asistida. ¿Por qué? Porque es un tema de salud. En el tema de la educación física, es de yo como docente, o digamos yo como persona que sé, ¿cómo te explico cómo funciona tu cuerpo, cómo hacer funcionar mejor tu cuerpo, cómo comer sanamente, cómo desplazarte, cómo realizar tus actividades, eh, moverte, las actividades básicas de movimiento, saltar, reptar, correr, trepar, ¿sí? ¿Cómo realizas eso? ¿Cómo realizas agarres? Entonces, es como enseñamos a tu cuerpo a realizar diferentes acciones para la salud, la actividad física, educación física, perdón, educación física. Encontramos el deporte y ahí en el deporte tenemos que hacer una claridad. Entonces, si usted es de los que sale a ciclovía los domingos, eso no es deporte, actividad física recreativa. Si usted sale el domingo a realizar un partido de fútbol y después se toma un petaco de cerveza, eso no es deporte, ¿sí? Si usted es Nairo Quintana, James, eh, eso es deporte, porque usted para que sea deportista requiere un entrenamiento, una dieta, requiere competir, requiere estar federado, requiere que haya un ganador y un perdedor, es una condición básica del deporte, eso lo define Parlevas hace algún tiempo, donde hay unos elementos para que usted sea considerado deportista. Si usted todos los días se va a su trabajo en bicicleta, esto no es deporte, usted está realizando actividad física de mantenimiento y está desplazándose en bicicleta, pero no es deporte, porque usted no está recibiendo una dieta para eso, usted no está manejando los tiempos, no está cronometrando si hay mejoras o peores, o no está usted participando en la competencia, no sabe si usted es mejor que quién o por qué quién, no sabe si usted ganó o perdió, eso no es deporte, ¿sí? Entonces, deporte no hace todo el mundo. Deporte realmente es un pequeño porcentaje de la población la que puede llamarse deportista. Y recreación realiza todo el mundo, todo ser humano se recrea. Ahora, la recreación no solamente se ve desde el tema del activismo, desde el tema de lo físico, sino que usted se puede recrear en lo contemplativo, se puede recrear leyendo un libro, se puede recrear viendo una película, se puede recrear caminando, se puede recrear en bicicleta, y ahí habla un autor que es Johan Huizinga, con un texto maravilloso que es El Homo Ludens, habla del como si, se hace como si, entonces, por ejemplo, cuando se ven los niños, entonces juegan y dicen, yo soy James, y entonces yo soy tal, y ellos no son James ni es el otro, pero es como si lo fueran,
Y lo mismo cuando uno va en bicicleta y se encuentra otro ciclista, entonces, yo soy puro Nairo, y arranca en esa bicicleta, pues yo soy Rigo, y arranca en esa bicicleta, pero no es Rigo, no es Nairo, simplemente es como si lo fuera. Y eso fue una parte importante en el tema de recreación. Entonces, en ese orden de ideas, todo ser humano se recrea. Las formas de recrearse varían y son tan variables como ser humanos haya en el mundo, pero todo ser humano se recrea. Incluso las personas que están en estado de suspensión inanimada o estado de coma, se han encontrado estudios donde a través del pensamiento se generan estímulos cerebrales en algunas zonas del cerebro donde se produce el tema de dopamina, y eso es gracias al tema netamente recreativo, y es después de la producción de algunos estímulos auditivos, visuales y demás. Eh, Eso así como por encimita, porque estos conceptos son amplios y dan como para un semestre, mejor dicho, de discusión y de charla. Así las cosas, entonces entendemos que la ociagogía es ese camino que tiene todo ser humano de acompañar su formación rumbo al ocio, a ese estado de goce, de placer, de disfrute, de haber aprovechado su vida, de haber hecho lo que ha querido, pero en el camino mediándose por una dimensión lúdica y acompañándose de acciones recreativas que le brindaron la oportunidad de ser una mejor persona. Esta es solo esta presentación. No se preocupen que esto solo era para definir el tema de ociagogía. ¿Sí? Permítanme un segundo, voy a cambiar la presentación. Bueno, hay una persona que está solicitando ingresar a la sala. Mi profe es Esteban Ketama. Ya ingresó. Entonces, bueno, pues ya definimos qué es la ociagogía. El origen ya se los conté, eh, de dónde viene pues ese tema de la ociagogía. Ya les conté pues digamos que cómo se logró que se fabricara o se creara ese concepto. Ya les hablaba ahorita que no es lo mismo que el ocio educativo. El ocio educativo es cuando tú educas para, pues Bueno, para ese ocio, ¿sí? Es cuando tú educas para ese ocio, para ese gozo y para disfrutar. Y la ociagogía lo que busca es que seas dueño de tu propio, Patricia, hágale. ¿sí? Cuando busca que tú seas dueño de tu propio espacio. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de, ya les hablé de la relación con la recreación, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Porque voy a meterme y ahora sí en el tema más denso. ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, alguien que pueda abrir el micrófono y quiera aportar cómo va, cómo se está sintiendo, cómo va con la temática, con los conceptos. Alguien que nos quiera aportar alguito, cómo se siente. Esto, no sé si ya les habían contado, esto se vuelve como una sesión de espiritismo. Fue lo que pasó desde pandemia aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? No, yo sé que todos escuchan. A veces toca que hacerlo muy directo, sino que no quiero llamar a algunos de los de la sala, sino que el que quiera aportar solamente es que abra el micrófono y nos diga hasta el momento cómo va, cómo se siente. Bueno, entonces hagámosle el llamado a la profe Narcisa Trujillo, mi profe Narcisa, Sí, mi profe. Bueno, que la escuchamos, profe. el tema de ociogogía, la verdad que primera vez lo escucho y pues me siento muy bien porque sé que está relacionado con el juego, con la recreación, con la dinámica. Entonces,
es un tema muy importante y a la vez felicitarle al profe por enseñarnos estos temas y aprender nosotros también, que son temas muy importantes en beneficio de nosotros y de los estudiantes también. Muchas Muchis- gracias, profe. much- muchísimas gracias. Ahora pedámosle la palabra al profe Jimmy Cuero Nieva, que yo sé que es un profe que está muy pendiente. Profe Jimmy, ¿qué nos puede decir? Hola, profe. Pedir disculpas porque pues ingresé tarde. La verdad que los domingos me dificulta a veces ingresar temprano, pero pues no hace mucho que ingresé. Lo que alcancé a escuchar más o menos del profe, pues, de la actividad física, que es algo, o sea, es algo totalmente muy diferente a lo que es una persona que sea deportista. Y lo mismo lo que es lo de la recreación, que la recreación, pues, que es algo que todo mundo, todos lo podemos hacer. Sea, la recreación está encaminada en que todo ser humano la puede hacer. eh, lo podemos cuando estamos, digamos, leer, ver televisión o montar bicicleta. Y que la sociología nos acompaña al ser humano de acuerdo a parte de la lúdica y que mejora los procesos. Muy bien, Y por que ahí. la actividad física, pues, sí, Sí, sigue Jimmy, la sigue Jimmy. actividad física, sí, la actividad física es cuando digamos que la puede realizar, digamos, cualquier persona que de pronto puede montar bicicleta, está realizando una actividad física cuando va a trabajar, pero ahí no está haciendo, no está haciendo deporte, simplemente está haciendo una actividad física porque está desplazando de un lugar a otro. Mientras que un deportista tiene que prepararse, tiene que prepararse, tiene que llevar unos tiempos, tiene que hacer unas mediciones, tiene que hacer unos balances, hay que hacer unas dietas, debe cuidarse, estar muy pendiente. Entonces me parece pues un tema muy, muy importante y creo que pues les pido disculpas pues porque me perdí en el principio pues que no, pero yo sé que queda, que el pro líder es muy juicioso y que esto queda grabado, entonces voy a estar muy pendiente. Entonces, buen día para todos, pro, y muchas gracias, voy a estar atento. Muchísimas gracias, Jimmy. No, pues si eso es llegando tarde, como hubiera sido llegando temprano, Diego, ¿no? Sí, es súper clara. Muy bien, Diego. Sigamos. Bueno, entonces nos vamos a meter ahora en el tema de la relación de la ociagogía con la neuropsicología. Y voy a tratar de ser lo más claro y voy a resumirlo. Eso nos da para muchísimas cosas, pero les voy a dejar como ese gusanito de la duda ahí. Dentro de la neuropsicología nosotros establecemos algo que se llaman procesos cognitivos. ¿Sí? Los procesos cognitivos son operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante estas operaciones el cerebro pues trabaja con la información que lo rodea, lo almacena, la analiza y pues de ahí toma las decisiones correspondientes. Estos procesos mentales pues los hacen los lóbulos cerebrales, pues cada lóbulo se encarga de alguna parte específica. El lóbulo frontal se encarga principalmente del control de la conducta, la toma de decisiones, la planificación, la coordinación y la ejecución de acciones. El lóbulo temporal se encarga principalmente del aprendizaje, la memoria y la audición. El lóbulo parietal se encarga principalmente de las funciones sensitivas y el lóbulo occipital se encarga principalmente del procesamiento visual y el reconocimiento espacial. Eso como para que entender más o menos un área específica del cerebro, pero pues el cerebro se interconecta y entre todo se toman algunas decisiones. Lo que pasa es que se ha hecho investigación de dónde se producen estas conexiones, estas sinapsis neuronales. Los procesos cognitivos que se hacen en esas áreas del cerebro pues nosotros los trabajamos en recreación y en el tema ociagógico, y usualmente nosotros desconocemos qué hacemos, ¿sí? Nosotros hacemos una actividad recreativa, pero pues desconocemos como el qué y el por qué. Estos procesos cognitivos, entonces ahí encontramos lo que es la orientación, la conciencia, la sensopercepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y las funciones ejecutivas. Dentro de estas funciones ejecutivas, que son lo que nosotros específicamente trabajamos en recreación, encontramos la metacognición.
La metacognición es la toma de conciencia y control de los procesos de aprendizaje. Entonces, lo que acabo de hacer el profe con la información fue un proceso metacognitivo y para eso se ayudó de algo que se llama la memoria prospectiva. Que, como les digo, no voy a profundizar acá pues, en aras de que esto nos da para demasiado, para más de un semestre. Otra cosa que nosotros trabajamos, otra función ejecutiva que nosotros trabajamos directamente en recreación, se llama la fluidez verbal, que es la capacidad de expresarse correctamente con cierta facilidad, con cierta espontaneidad. Y ahí usted trabaja en la memoria operativa. Trabajamos en recreación temas como la regulación emocional, que es la capacidad de responder a las demandas continuas del contexto, pues, de una forma ética. Eh, entonces, eso se trabaja en la infancia de manera que el niño pueda controlar un poco sus emociones y atender a diferentes contextos, que si un profesor le dice que ese X movimiento o X acción no se encuentra bien, pues él no tenga que hacer la pataleta, gritar, romper las cosas, sino aprenda a regularse. Otra función ejecutiva es la autoconciencia. Esta implica pues reconocer los propios estados de ánimo, los recursos que uno tiene, las intuiciones, ¿sí? Esta está ligada al tema de empatía, es una función auxiliar. Otra función ejecutiva es la interacción social, que es como la forma como se genera un mensaje y ese mensaje genera un estímulo en otra persona y ahí ligado a una función auxiliar que es el comportamiento ético. Otra función ejecutiva que encontramos es la inteligencia fluida, la capacidad de expresarse de una manera abstracta, de razonar rápidamente, de responder y de resolver problemas. Esa está asociada con algo que se llama el pensamiento divergente. Otra función ejecutiva es en la adquisición de nuevos conceptos. Entonces, todos esos movimientos cognitivos dirigidos a puntos novedosos del conocimiento, ahí está ligada la creatividad. Otra función ejecutiva es las abstracciones, que es la reducir la información para obtener los rasgos relevantes de un concepto. Ahí está ligada la regulación atencional. Encontramos otros como el razonamiento, que son las formas de pensamiento a través de la cual se adquieren pues nuevos juicios o se modifican algunos que ya conocemos. La flexibilidad mental, que es la capacidad para adaptar nuestra conducta y pensamiento a diferentes situaciones. Y la memoria de contexto, que es la habilidad para memorizar o discriminar la fuente real de un recuerdo específico. Entonces, dése cuenta todo lo que trabaja uno con recreación. Y hay algo que es importante que lo sepamos, profes, y es que la atención no es solo una. Tenemos diferentes tipos de atención. Entonces, en neuropsicología, eh, hacemos un énfasis en esto porque, por ejemplo, cuando usted dice, este chico no me pone atención, ¿cuál tipo de atención? ¿Sí? Nosotros tenemos una atención que es la atención focalizada, que es la habilidad para concentrarse en un único estímulo. Entonces, si por ejemplo usted tiene en el salón eh, balones, trampolines, juegos de mesa, una pelota, y usted le dice, mire el tablero, y usted pretende que el niño con todos esos estímulos se centre solamente en el tablero, el error no está en el niño. ¿Sí? Le voy botando ese dato. Hay otro tipo de atención que es la atención sostenida, que es la habilidad para mantener por un tiempo pues prolongado en una acción específica, pero esa atención sostenida varía. En los niños a veces es más o menos está en un rango de 4 minutos. Entonces usted se pone a dar un tema como esto, que se lo diera yo a un niño de primaria, no voy a lograr tener esta atención sostenida, esa la logro con ustedes que ya son adultos, ¿sí? La atención dividida, que es la habilidad para responder a múltiples estímulos. Entonces, por ejemplo, cuando usted está por allá dictando una clase y lo llama el profe, que acuerda que usted también tiene clase, entonces usted responde a lo que está haciendo por allá, pero responde a lo que está haciendo por acá, está realizando algo que llama atención dividida. Y hay una final, que es discutible por diferentes autores, que es una atención alternante, que es la habilidad para sostener la atención en ambas actividades con la misma efectividad. Entonces, que usted funcione en este momento igual en su trabajo que lo que funciona acá, se puede decir que usted está alternando el foco, lo divide eh, y tiene que ser usted completamente efectivo, o sea, que sin necesidad de que después le pongan el video, usted entienda lo que está pasando acá
y que usted pueda dar respuesta a su trabajo, lo que sea que esté haciendo allá. Incluso podrá haber alguna persona que esté haciendo el desayuno, el almuerzo, y tenga la atención también acá. Entonces, son diferentes tipos de atención. Así las cosas, entendiendo todo esto que son, simplemente es un desglose básico de qué hace nuestro cerebro, y eso que no hemos hablado tampoco de todos los componentes que tiene la memoria no solo es una, hay diferentes tipos de memoria, que una de las que trabajamos en recreación se llama la memoria de trabajo. Y debemos entender que cuando realizamos procesos ociagógicos en el niño, estamos desde la neuropsicología, estamos estimulando estas funciones ejecutivas del cerebro y las estimulamos a través del juego, que el juego es un componente inherente a la especie animal, no solamente el ser humano. Yo creo que ustedes, y lo decía también Huizinga en el Homo Ludens, ustedes yo creo que han visto de pronto jugar a dos perros y que empiezan a jugar como si se fueran a morder, como si se atacaran, pero no se muerden. Es un como si los animales juegan, ¿sí? Diferentes especies ustedes los van a encontrar en diferentes momentos jugando. Hay muchos videos, por ejemplo, en estos días subí en el canal del Consejo Colombiano de Recreación un cangrejo en una pecera, encontré unas burbujas que lo subían y él se botaba. eh, y hay diferentes formas de juegos, las vacas, cada especie animal encuentra una forma de jugar, por eso les digo que es una especie, el juego está ligado al reino animal. Y voy a dejar de compartir para de pronto verlos un poquito. Y el juego está ligado al comportamiento animal, ¿sí? En ese orden de ideas del juego, nosotros jugamos todos los días a muchas cosas. Y hay personas que, por ejemplo, van caminando y en el asfalto, en el pavimento, hay líneas. Y usted juega a caminar y no tocar las líneas. O hay muchas cosas que nosotros nos metemos en la cabeza al día como para salirnos del contexto en lo que estamos. O, y entra en ese momento la dimensión lúdica. Entonces, si empezamos a atar todo ese engranaje, ¿sí? Todo ese engranaje que es una dimensión lúdica, que usted se recree, que usted hace actividad física, que usted educa a su físico, pero que usted a su vez está trabajando las funciones ejecutivas del cerebro para potenciar el aprendizaje, que digamos que los estilos de aprendizaje no son totalmente ciertos, sino que hay unas funciones ejecutivas que usted debe estimular a través de diferentes formas para que el aprendizaje llegue de diferentes maneras a las diferentes personas. Cuando usted entiende todo ese macro proceso, porque es un macro proceso, pues entiende que lo que está haciendo de las acciones recreativas está ligado a un tema completo, no simplemente es jugar por jugar. Entonces usted le está aportando a las funciones del cerebro porque a través de ese proceso sensorio-motor está ligado el lenguaje y la comunicación de la mano en el niño. Si usted trabaja esas dos cosas pensando y entendiendo que si el niño es bueno en el componente sensorio-motor, va a ser bueno en el lenguaje porque eso una jala a la otra. Y si es bueno en el lenguaje, usted le va a apoyar el componente sensorio-motor para que siga creciendo en esos dos. Y eso hace que crezca eh, el nivel de aprendizaje del niño, o sea, la facilidad como, como aprende, pues es la invitación. Entonces, yo quiero preguntarles, así como, yo sé que todo esto es muy denso, pues, y lo que les decía, hablar de las funciones ejecutivas, yo se las describí así como muy básicamente, el tema de atención también, pero en el componente psicológico, si quisiera preguntarles si es más o menos claro que más allá de cuando planteamos un objetivo de una actividad recreativa, que decimos que el niño pueda realizar un arrastre, o sea, potenciar las habilidades motrices. Si logramos entender que más allá de esas habilidades motrices hay un componente neuropsicológico que puede verse afectado para bien o para mal a través de esas acciones. Y que esa contribución que usted está haciendo desde la recreación está alineado a un componente del ocio y el disfrute de ese niño que está ahí eh, recibiendo su enseñanza. Y en eso, pues antes de charlar un poquito con ustedes, pues hay como un paréntesis pequeño
y es, muchas veces los papás tienen un problema grande para este tema de las escuelas deportivas con los niños. Entonces, por ejemplo, el sueño del papá era el fútbol, pero al niño le gusta el patinaje. Entonces, el papá metió al niño a la escuela de fútbol y el niño no rinde en fútbol. Y el profe trata de enseñarle, pero el niño no rinde en fútbol. Y entonces el papá se pone bravo con el niño y se pone bravo con el profe porque no rinde en fútbol. Pero resulta que ninguno le preguntó al chico y al chico le gusta hacer patinaje. Entonces, eso siempre está ligado a ese tema del ocio, lo que yo quiero hacer. Y un niño ya sabe qué quiere hacer, qué quiere jugar, qué quiere disfrutar, y muchas veces no lo entendemos. Entonces, no sé si he logrado por lo menos generarles esas preguntas, unas preguntas para que ustedes puedan desde ahí en su momento profundizar, o si lo quieren, pues en algún otro momento repetimos el espacio, pero sí he logrado por lo menos despertar ese interrogante de que nuestras acciones recreativas están encaminadas en una línea de ocio, que esa línea de ocio está enfocada en el aprendizaje integral de una persona que viene desde niña hasta ser adulta, que quiere hacer algo que lo determina en su dimensión lúdica, que esa dimensión lúdica está enfocada al goce, al placer, al disfrute de hacer las cosas, y que eso está mediado por unas funciones que son enfocadas en diferentes rangos del cerebro, que hay unas funciones ejecutivas, que hay unos procesos cognitivos que se alimentan de esas acciones que nosotros hacemos cotidianamente y que eso fortalecen de manera integral a un ser humano. Creo que es un tema muy denso, pero quería como dejarles esa inquietud. No sé si lo logré. No sé qué opinan ustedes. Bueno, les solicito muy amablemente los compañeritos que puedan abrir sus cámaras para que podamos tener como esa relación más, no de, como nos dijo Diego ahora, en la época de pandemia, si está alguien por ahí, si está alguien con una sección espiritista, entonces los que puedan, por favor, nos colaboran abriendo la cámara en este momento. Exactamente. Y para la foto, Eso. No, la foto sí la vamos a tener. Eso sí, sí o sí la foto se da, pero por lo menos eso, ya nos estamos acomodando el cuellito, nos estamos limpiando, por ejemplo, hay una lagañita por ahí, quien quita. Eso. Profe Esteban Ketama, yo sé que en este tico está en un movimiento, porque él está en toda la parte logística de un evento, moviendo carpas, suba carpas, pero ahí va, ahí estamos. Eso. José Lenis también está por ahí como que en el negocio, creo, pero bueno, ahí vamos. Mi profe Marlin Yamile Córdoba tiene la palabra. Profe Diego Palacios, lo que pasa es que no le escuché muy bien cuando mencionó los tipos de atención, que fue focalizada, sostenida, dividida y alternante. dividida. Sí, y alternante. Listo, profe. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Oh, tenemos ya casi el 90 y pico % de cámaras abiertas, perfecto. Sé que el tema que está tocando el profe Diego es un tema un poquito como álgido por la terminología que se maneja, varias cosas, pero lo importante es que le veamos a esto una aplicabilidad en nuestro campo de acción, independientemente de la gestión que hagamos como entrenadores en los clubes de fútbol, como el profe que está en el gimnasio, como la profe que está trabajando con los niños de educación especial, como la profe que está con los niños de 0 a 3. Entonces, pienso que esto nos orienta de una manera enorme para poder utilizarlo y sobre todo tener bases sólidas, porque a mí me parece muy importante cuando el profe nos pregunta, nos interroga, o sea, nos hace como cuestionarnos. Y tuve la feliz oportunidad de hablar con la profe hace 2 días, con la profe Guillermina Mesa, que nosotros hacemos cosas con los niños que les quitamos la opción de que sean investigadores innatos. Ella me decía que desde niña y los niños preguntan todo por qué, por qué, por qué esto, por qué el otro, por qué. Y llega un momentico que uno, este culicagado tan cansón,
No, deje preguntar, deje tanta preguntadera. Entonces comenzamos a cortar, a cortar, a cortar, y termina un momento que el niño tiene que aprender por su experiencia propia y ya deja de preguntar, y el dejar de preguntar ya como no lo dejaron preguntar y como se vuelve cansón preguntando, entonces le cortan la posibilidad de ser un gran investigador. Gracias a Dios, la profe Guillermina Mesa, profe Guilla, en su infancia no tuvo esas personas, no tuvo papá ni mamá que le dijera, no deje de preguntar, no, pregunte, pregunte, pregunte. Y ella me dice, toda la vida me la ha pasado preguntando, toda la vida. Y eso es lo que me ha dado la oportunidad de llegar hasta donde he llegado. Entonces quería compartir ese abrebocas que me dio Guillermina. Yo, uy, yo que estábamos tomándonos un café. Guillermina va a estar aquí. Ella ya me confirmó, va a estar en 2 encuentros, posiblemente 3, que me parece importante tenerla ahí. Profe Andrés Muñoz, ¿nos quiere conversar algo, profe Andrés? Que abrió el micrófono por ahí. Hola, profe, buenos días. Le escuchamos, ¿Ahora mi sí me profe. escucha? Perfectamente, ahora sí. Bueno, profe, pues agradeciendo ahí al profesor que nos acompaña y pues lo que alcanzo a percibir es primero que manejamos de pronto a veces unos conceptos errados, ¿no? Y lo que usted decía y lo que el profe también nos decía, hay muchos conceptos que de pronto no manejamos, pero algunos sí lo ejecutamos, pero sin saber. Y en la última parte que él decía del tema de los niños, que a veces los padres de familia también queremos una cosa, pero no dejamos que los niños también a veces escojan. Dentro de las actividades que yo planteo, yo últimamente metí una actividad que me parece que me ha dado muy buena enseñanza, ¿no? Colocar algunos elementos y dejar que los niños, ellos solitos hagan un trabajo, y créanme que vaya sorpresa las que me he llevado, ¿no? A veces terminan hasta haciendo cosas que uno dice, vea, y me han ayudado también para seguirme retroalimentando, y siempre llevo también como algo adicional para que ellos también de una u otra manera con la creatividad que tienen hacen unas cosas que hasta me han servido para ejecutar en otras partes. Entonces siempre también hay que darle la oportunidad a los niños, y no solamente como le decía el profe, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que somos los que tenemos que ejecutar, somos los que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer así como nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, también me ha pasado situaciones, por ejemplo, en unas vacaciones recreativas, estamos haciendo como una gincana y hay que hacer un arrastre. Me he encontrado con niños que me dicen, no, profe, yo no puedo pasar por allí, pero yo preguntaba por qué. Decían, no, si yo llego con la ropa sucia, mi mamá me regaña, mi mamá me pega y todo eso. Entonces también a veces queremos involucrar, pero también hay otras cosas que hablaba también el profe, que a veces nos damos cuenta que de pronto podemos estar bloqueando o estamos haciendo cosas que ni sabemos. Entonces, son diferentes situaciones, pero estos diálogos lo que le sirven a uno es para qué. Pues lógicamente para aprender, para dimensionar que nosotros no tenemos la razón en todo, sino que también hay que investigar, hay que seguirse capacitando y aprovechar a estos profesores que nos están dando las charlas. Ese es mi aporte, profe. Muchísimas gracias, mi profe. Excelente, mi profe Andrés. Ya que no le funcionaba no le funcionaba el sonido, pero bien, excelente. No sé si alguien más nos quiera dar un punto de vista, profe José Lenis, que yo lo veo a usted ahí, que no se ha despegado. Lo veo, como dice, ahí, como en ciclismo, ahí a la rueda del otro, chupándole aire. Profe José Lenis, lo escuchamos y Buenos días, estamos aquí prestando mucha atención y aprendiendo cada uno de los términos. Muchas gracias, profesor. Muy enriquecedora la clase. bueno, muchísimas gracias. Profe Diego, creo que los aportes han sido muy buenos. Arranquemos. Listo, entonces Profe, pues, digamos que ya quería para, aportar algo. Ah, escucho, listo escucho. yo, Jimmy. Hágale, Jimmy. Profe, ahorita retomando lo que decía la compañera de los tipos de atención focalizada, yo he tenido la oportunidad de trabajar en corregimientos, en veredas, y en estas veredas hay espacios donde, digamos, el escenario deportivo, digamos, yo trabajo con la parte del fútbol, son escenarios abiertos.
abiertos, donde están pasando carros, están pasando bicicletas, está pasando gente a pie. Entonces los niños se distraen mucho. Yo notaba que los niños se distraían mucho. Pasaba una bicicleta o pasaba un carro bien bonito y los niños se distraen. Entonces yo analizaba y ahí he tomado diferentes espacios. Digamos, he cambiado de escenarios, los he llevado a un escenario. He trabajado también con diferentes esquemas y de verdad que he ido logrando de que los niños presten más atención, porque muchas veces usted sabe que cuando uno está haciendo una actividad o estamos haciendo X o Y ejercicio, debemos de tener concentración y los niños se nos distraen. Entonces, yo, digamos, he ido tomando diferentes alternativas y esto me ha servido de verdad de que ya los chicos son más atentos, están más pendientes y aprenden con más facilidad. Eh, otra cosa que yo he notado que cuando he trabajado, digamos, en corregimientos, digamos, únicamente hay, digamos, una cancha de fútbol. Entonces, lastimosamente, estos niños no tienen, digamos, donde puedan, digamos, trabajar, digamos, con lo que es la parte de la natación, digamos, de la parte, digamos, del ciclismo, digamos, del voleibol, digamos, diferentes disciplinas. Entonces, y yo trabajo, digamos, con niñas y niños, entonces a mí me toca, digamos, volverme como un mago. Entonces yo dejo que los niños, igual ahí es importante porque yo voy analizando los chicos psicológicamente más o menos qué es lo que les gusta a los niños. Entonces he notado que hay unas niñas que les gusta el patinaje. Entonces he armado estrategias donde digamos, he buscado sitios donde pueda trabajar con estas niñas y las he llevado y hemos practicado. También he tenido la oportunidad de llevarlas a Inder Palmira y he practicado también con ellas la parte del patinaje. Algunos chicos también he notado que les gusta también lo que es la parte del ciclismo. Y también he buscado esos espacios para que ellos puedan trabajar con ellos en la parte pues del ciclismo. Porque no es únicamente nomás el fútbol. Muchas veces los chicos van porque básicamente el padre de pronto no fue, digamos, quiso tener esa sensación de ser jugador profesional y no pudo llegar y a veces ya quieren que el chico sea el mejor, que sea un jugador profesional, que sea el jugador que ellos no fueron. Entonces lo meten ahí y viendo que el niño está buscando las sensaciones de que el niño de pronto quiere ser ciclista. Entonces yo he notado eso por ahí, yo no discuto con los padres, les trabajo, mire, el niño esto y esto, y igual vamos tomando de acuerdo y voy sacando esos espacios para que los niños se integren y vayan buscando el deporte que ellos mejor se sienten y con el cual ellos quisieran ser, digamos, unos grandes profesionales a futuro, si pueden llegar, o si no, unas grandes personas con los valores que también les estamos dando. Pero este es mi aporte. Lo que acaba de decir el profe, yo creo que es lo más claro que nos pasa a todos. Y es que todos hacemos, eh, yo llevo ya 30, este año cumplo 35 años en el campo de la recreación, desde empecé en el quehacer y después en la academia, para investigar y fundamentar lo que venía haciendo. Lo que el profe hace es lo que hacemos todos, y es buscar lo mejor para esos niños y niñas que tenemos a nuestro cargo. Y lo que yo hago es complementar eso que todos hacemos y volverlo teoría para que si en algún momento esa teoría se la lográsemos aplicar en el territorio nacional, podríamos entender que a futuro se puedan definir algunos recursos, políticas y demás. Yo también me he metido, por eso les contaba que me he metido en el tema de política pública, porque los lineamientos de las leyes, pues si no se orientan en todas las líneas, en el marco legal, en el marco educativo y en el quehacer, hay una desconexión, ya es totalmente claro. Entonces es importante lo que acaba de decir el profe. Lo primero es encontrar qué es eso que les gusta a los niños, que los apasiona. Lo segundo, entender que los focos de atención de los niños son variables, que algunos son de 4 minutos, otros inferiores, y que nosotros como adultos no podemos pretender que algunas acciones sean de 10 20 minutos y que ellos las sigan correctamente. No, se van a ir, pues nosotros tenemos que hacer algo de que se muevan picos de atención. Entonces yo hago una actividad que los lleve así que se concentren, después le bajo, después otra que lo suba y le bajo y otra que lo suba y tengo que llevar algo que llaman los picos atencionales. La atención no es una línea que se maneja completamente, ¿no? Yo hago actividades que me generan unos picos atencionales donde logro
captar esa atención de los chicos. Para eso utilizo herramientas de recreación que son las del goce, el disfrute, de pasarla bien, que su dimensión lúdica los haga sentirse bien, que eso es lo que digan los chicos, quiero ir donde el profe porque ese es el profe que más me gusta, es la clase que más me gusta porque me divierto y aprendo, y que de eso esté mediado porque además les preguntemos a los niños, bueno, ¿usted qué quiere hacer? Pues, por ejemplo, si el niño, no sé, yo estoy colocando el ejemplo lo más absurdo de que diga yo quiero ser escritor y está en la clase de fútbol, pues entonces póngale como alguna herramienta que combine movimiento con escritura. Entonces mueva el balón entre los conos, llega hasta la mesa y escriba una oración, lo que usted quiera. Y está trabajando las dos cosas y digamos uno no lo ve, pero el cerebro del niño sí lo va alimentando. Y la invitación a todo el tema de las normas de seguridad, ¿no? Normas de seguridad con los niños, porque hay veces que un pequeño descuido de nuestro foco de atención, por vigilar a algún chico, descuidamos a otro y ahí pasan accidentes. Y pues perdón, recordarles esta gran diferencia entre lo que es actividad física, recreación, educación física y deporte, y que nosotros educamos el físico a través de la recreación para que el niño goce y disfrute y que no se vuelvan esto que hacemos como el castigo del fin de semana donde, usted se porta mal, vaya para la clase de fútbol, porque allá lo van a poner a correr hasta que lo canse, porque ese también es el pensamiento de muchas personas y no debe ser eso. Nosotros sabemos que los chicos que tenemos en clase con nosotros, cuando más gozan y más disfrutan, nosotros también nos sentimos bien porque vemos sus rostros, su cara de felicidad cuando llegan a la clase con nosotros, y la cara de tristeza cuando también, se acabó la clase, yo me quería quedar más. Entonces, esa invitación para que entendamos que todos estos procesos combinados logran mejores seres humanos. Es como el cierre que les quería dar y pues agradecer al profe Hilder por el espacio y a ustedes por el tiempo de escucha. Muchísimas gracias, mi profe Diego. De verdad que es un honor y un placer estar con ustedes aquí. Espero poder seguir invitando más personas del Consejo Nacional de Recreación y podamos invitar de otras, porque yo sé que tú eres una de las personas que más se ha movido, eso me contaba la profe Guillermina, que es de las personas más así, como más pilosas, que están como en la juega de todo lo que pasa, y no solamente desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista político, que es donde finalmente se toman las decisiones, donde finalmente esto puede tomar una apertura y saber pues que también eres muy allegado a la ministra de Educación, a la ministra del Deporte, perdón. Entonces, eso de cierta manera pues le llena a uno de que podamos ir como en buen camino con todas estas cosas cuando tú decías que la recreación es y no es. Yo siento que por lo menos hemos avanzado un poquitico, pero todavía falta una brecha muy grande, que tenemos una brecha muy grande y una deuda que se tiene en este aspecto, pero sé que poco a poco iremos saliendo adelante. Entonces, Diego, te agradezco muchísimo. Este espacio, cada vez que tengas el tiempo, me colaboras, yo estaré muy pendiente y si podemos tener más invitados, vuelvo y te repito, del área de recreación a nivel internacional, mucho mejor porque aunque aquí esto es un técnico, aquí hay personas que llevan muchísimos años, tienen grandes escuelas, grandes clubes, grandes cosas que están deseosos de aprender. Este nivel de técnico lo hemos o lo he llevado, porque tengo que decir que he sido el pionero de colocarle docentes de alta gama, profes hasta con 2 y 3 doctorados que van a estar aquí compartiendo. Entonces, para mí es una felicidad. Gracias al compañerito que aquí me acaba de escribir que ya viene Leonardo Ríos Ortiz, que más tarde también va a estar con nosotros por acá compartiendo. Y así, a su vez, todo lo que tú puedas colaborarme, bienvenido sea. Por ahí te escribí que qué posibilidad habría de poder localizar al doctor
Te escribí ahora, espérate un momentico por acá, que me, al doctor de una de las conferencias que lo localizaste, el doctor en ocio, que creó el doctorado. Él es Manuel Cuenca Cabeza. Sí, Eso. voy a contactarlo para preguntarle. De todas maneras, es como una pequeña precisión. Yo no soy allegado a la ministra, la conozco, la conozco. Bueno, pues, pero es que por lo menos que la conoce, eso ya, yo no la conozco, pero Y, bueno. y lo importante, pues, es eso, y es que todas estas formaciones, todas esas charlas que usted reciba, eh, todo el mundo debe estar en la capacidad de entender la verdad absoluta no existe, partamos de ahí, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos son posturas y usted decide con cuál postura adopta o cuál no le sirve. Y todo esto, al igual que yo he tomado esta línea que ya decidí este camino tomar, lo sigo alimentando de otros espacios que, por ejemplo, en la especialización en neuropsicología nadie se imaginó que llegara alguien de recreación, porque pues no se encontraba el enlace, pero yo lo encontré completamente en la neuropsicología, con estas funciones del cerebro. Pero habrán otros que lo encontrarán, no sé, en las sociales, la química, cualquier cosa. Y es el camino que usted tome, está bien, está bien. Simplemente es hacerlo con responsabilidad y pues bueno, les agradezco y me despido con un abrazo fraterno para todos ustedes. Un aplauso virtual para nuestro querido profe. Ya sabemos cómo es que hacemos el aplauso virtual. Y muchísimas gracias, mi profe. Dios le bendiga y fuerte, fuerte abrazo eterno para usted, mi profe.